El sector agroalimentario es uno de los grandes pilares económicos de nuestro país gracias a una geolocalización y un clima privilegiados e idóneos para el desarrollo de producción hortofrutícola, así como cárnica y pesquera. Asimismo, el sector representa una de las actividades económicas con mayor impacto en el ámbito internacional. Un sector clave para la economía de nuestro país que desde hace años cuenta con el apoyo de Agrobank, la red especialista en el sector agrario, ganadero y pesquero de CaixaBank, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del mundo agrario, con propuestas de valor que combinan la creación de productos específicos y el asesoramiento personalizado. En las oficinas Agrobank, a través de innovadoras herramientas digitales que permiten ganar agilidad y eficiencia. Reforzando la figura del especialista, ampliando y actualizando los conocimientos agrarios constantemente. Siempre presentes en eventos de networking con los principales agentes del mundo agrario y económico. Mejorando la relación de Agrobank con sus clientes para conseguir una experiencia muy positiva. Apoyo a la productividad y a la gestión financiera de las explotaciones agropecuarias y pesqueras. Colaborando con partners estratégicos, firmando nuevos acuerdos de colaboración y convenios con las principales instituciones y cooperativas. Impulsando a los emprendedores agrarios y favoreciendo el desarrollo y la innovación en el sector. Y como siempre, todo ello con un alto compromiso social, responsabilidad y transparencia en todas nuestras actividades que nos permite contribuir al bienestar de nuestros clientes y al progreso de toda la sociedad. El mundo agrario es el motor de nuestro crecimiento hoy, mañana y siempre. Agrobank, pasión por el mundo agro. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la jornada de... Vamos a dar inicio a esta jornada específica del porcino ibérico. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a María Jesús Catalá, que es la directora territorial de CaixaBank de Andalucía Occidental y Extremadura. Muy buenas tardes, María Jesús, cuando quieras. Es que no me deja. Ahora, buenas tardes. En primer lugar, les quiero dar la bienvenida a esta jornada Agrobank un poquito diferente, una jornada que hemos tenido que adaptar ineludiblemente a las circunstancias que estamos viviendo, circunstancias extrañas, ¿no? Circunstancias que nos están haciendo idear maneras nuevas de poder estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por haberse conectado esta tarde y también quiero agradecer de manera especial a los ponentes, a las personas que nos van a acompañar esta tarde. Empiezo por Esperanza Orellana, directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que nos va a realizar una introducción interesantísima al debate. Buenas tardes, Elena, también, perdona, que es la secretaria técnica de Aceriber y que va a hacer las funciones de moderadora. También quiero agradecer la participación a Agustín González, presidente del sector del porcino ibérico de Cooperativas Agroalimentarias de España, y finalmente a Florencio Torres, presidente de la Lonja Agropecuaria y de la Asociación de Mataderos de Extremadura. Como pueden ver, tenemos un panel de personas muy expertas realmente en el tema que nos ocupa esta tarde. Y como les decía, una tarde diferente que no podremos terminar charlando entre nosotros como viene siendo habitual en estas jornadas que organizamos con el punto de referencia de Agrobank. Sobre todo hoy es una faena porque hoy que podríamos degustar seguramente uno de los productos más buenos que tenemos en este país, como es el jamón ibérico, pues lo tendremos que dejar pendiente para otra ocasión. Lo que sí podemos hacer es trasladar el debate a las redes sociales para que podamos llegar a muchas más personas. Quiero empezar destacando el apoyo de nuestro banco, de CaixaBank, a través de Agrobank, como ustedes bien conocen, al sector porcino en general, un sector que es un pilar estratégico del sector ganadero español y el ibérico en particular, evidentemente, pero mucho más importante y más estratégico en nuestro territorio, tanto en Extremadura como en Andalucía, es uno de los puntales de todo lo que se produce en el sector agroalimentario.
Es uno de los productos que están en primeros puestos de nuestra balanza comercial exterior. La Unión Europea, como ustedes saben, es el segundo productor mundial de porcino, después de China, pero dentro del marco comunitario, que estamos en segundo lugar, como decimos, España es el que ocupa el primer lugar, tanto por censo de animales como por toneladas producidas, que en algún momento estamos en segunda posición. Si nos centramos en el porcino ibérico, que a eso hemos venido esta tarde, pues como digo, es uno de los sectores más representativos de la ganadería tanto andaluza como extremeña. Dos datos que nos lo demuestran. En España, el 80% de las dehesas se sitúan en Andalucía y en Extremadura. Y estas dos comunidades albergan 3 de cada 4 explotaciones de ibéricos que tenemos en España. Esos son dos datos objetivos que claramente nos indican la importancia que tiene este sector, que más ahora, pero siempre ha necesitado de nuestro apoyo. Y digo más ahora porque todas las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos viviendo pues está impactando, en este caso, en todos los eslabones de este sector, ¿no? El cierre del canal Horeca, el parón del turismo, la caída de las exportaciones, todo esto nos está frenando mucho la demanda y evidentemente nos tira para abajo la comercialización de carnes y de productos curados del cerdo ibérico. Como CaixaBank, como Agrobank, estamos ahí, queremos estar a vuestro lado y vamos a estar a vuestro lado de todas las formas que tenemos a nuestro alcance. En primer lugar, con toda la red de oficinas. En segundo lugar, y bajo mi punto de vista más importante, con todo nuestro equipo altamente formado y altamente preparado en este sector. ¿Para qué? Para encontrar todas las soluciones y todos los productos especializados y asesoramiento que haga falta en cada momento. Yo no me quiero alargar más porque al final lo que hemos venido a escuchar es a nuestros expertos. Y le voy a dar, no le voy a dar yo la palabra, que para eso está Elena, pero empezará nuestra Esperanza Orellana, directora general, como he dicho antes, seguramente con una ponencia que va a ser muy, muy interesante. Vuelvo a agradeceros el que os hayáis conectado esta tarde. Creo que va a ser una ponencia y una jornada completa muy interesante y espero que así la disfrutéis. Muchísimas gracias a todos y espero que nos dejen poder vernos pronto y poder disfrutar de ese gran producto que para mí es uno de los mejores que tenemos en este país y poder estar en contacto humano, que es lo más importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Jesús Catalá, directora territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental y Extremadura. Vamos a dar, sin más preámbulo, la palabra a doña Esperanza de Orellana y Moraleda, directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que seguro que en su introducción nos va a poner sobre la mesa los puntos críticos de la situación en la que estamos actualmente. Muchas gracias, Esperanza, cuando quieras. Gracias, Elena. Bueno, gracias, Chus, y muchas gracias a Agrobank por invitarme a compartir esta jornada. Esta jornada, como ha dicho Chus, distinta. A mí me gustan más, como todo el mundo sabe, me gustan más las que son físicas, pero bueno, vamos a intentar compartir este ratito. A mí no me gustaría tampoco aquí abrumar con un montón de cifras, ni un montón de gráficos, ni nada de eso. Por eso no he traído una presentación como tal y lo que sí que quería era hacer un poquito unas reflexiones que creo que es lo que debemos hacer, pues un poco compartir esas reflexiones y compartir nuestras ideas o nuestras percepciones sobre lo que puede ser el presente o el futuro, las perspectivas de ese sector, como dice el título de esta jornada. Como ha dicho Chus también, este es un sector único, es un sector emblemático, es un sector en lo ganadero, por supuesto, en lo ganadero y también en lo gastronómico, en un montón de factores que influyen en los mercados, en las producciones. Realmente
Bueno, creo que eso es una de las causas por las que este ministerio tiene una sensibilidad especial con este sector, no ahora con motivo de lo que está ocurriendo, sino de manera tradicional. De hecho, es de los pocos sectores que tiene una norma para su comercialización, tiene, bueno, pues una serie de regulaciones quizá de las que carecen otros sectores. Por lo tanto, creo que siempre ha habido este grado de sensibilidad y creo que ahora, con motivo de las dificultades derivadas de la situación del COVID, pues así lo hemos querido manifestar o hacer constar a través de una serie de medidas y también lo hacemos o lo haremos en el futuro próximo, como hemos venido haciendo siempre. El sector, bueno, este sector como todo el porcino en general, pero los que ya tenemos unos años y bueno, hemos vivido situaciones muy diversas en el sector porcino ibérico, sabemos también que es un sector cíclico, de ciclos de mercado que se caracterizan o que vienen derivados por el comportamiento de la oferta, por así decir, el calentamiento del sector al que nos tiene acostumbrados de manera periódica. Antes de la COVID ya el sector daba algunos signos preocupantes de entrar en una parte baja de estos ciclos. Hay que recordar que de 2013 a 2019 la producción, el censo, mejor dicho, de cerdo ibérico se multiplicó por 2 en esos pocos años. Pasó de 1,8 millones de cabezas a 3,3 millones de cabezas. Con esto quiero decir que, bueno, no es una cantidad de oferta que se pueda absorber en un mercado sin producir algún tipo de perturbación. Evidentemente, ya el final del año pasado y el comienzo de este, en cuanto a comportamiento de precios, se veía que no se estaban comportando igual que en años precedentes, pero bueno, en toda esta situación pues llegó la crisis de la COVID, fundamentalmente el estado de alarma, que es lo que paralizó por completo pues muchos mercados, fundamentalmente los ligados al canal Horeca. Ha pasado en el porcino ibérico, ha pasado en la carne de vacuno, ha pasado en el vino en gran medida. No hay nada que yo les diga que no conozcan ustedes, que trabajan en esto muchísimo mejor que yo, de manera más directa en sus carnes, por así decirlo. Como digo, este cambio de tendencia se veía viendo, fundamentalmente el incremento, como suele ser habitual, de la mano del cerdo de cebo. El año pasado representaba ya un 64%, un 19% el cebo de campo y un 17% la bellota. Ese es más o menos el reparto de los distintos tipos productivos en este sector. Efectivamente, es un sector, ya lo hemos visto, como digo, en ciclos pasados, particularmente vulnerable a la incertidumbre de los mercados, a la incertidumbre económica también de los ciudadanos, porque es un producto que está ligado a un cierto ámbito de consumo que no es un producto de consumo popular o extendido en todas y cada una de los mercados o de los segmentos de mercado que hay. Tanto en el mercado interior como en el mercado de la exportación es un producto pues, caro comparado con los productos, por ejemplo, del cerdo blanco o con otro tipo de producto. Por lo tanto, es más vulnerable que ningún otro a las incertidumbres derivadas del propio comportamiento de los ciclos económicos también del resto de la economía, ¿no? En este caso, lógicamente, una paralización económica como la que sucedió en el estado de alarma y una dificultad en la recuperación del canal Horeca por lo que nos ha ocurrido en esta segunda oleada. Y bueno, pues ha habido un comportamiento del turismo muy diferente a lo que se esperaba. Pues claro, lógicamente ha hecho mucha mella en la situación del sector. De hecho, en las primeras 6 semanas tras la declaración del estado de alarma, el precio cayó un 40% y se situó durante varias semanas en algo que no se veía desde la crisis de 2007, que es el precio del ibérico por debajo del blanco. Eso lo hemos visto en las primeras semanas. Y además, con una serie de incertidumbres adicionales, además de la del Horeca, que fue también el propio comportamiento del mercado del blanco.
la pandemia no solo ha golpeado a España, ha golpeado a muchos países productores de porcino blanco, y eso pues provocó que en algunos casos, como el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, el cerdo blanco se colocara pues a precio de derribo, ¿eh? O sea, los productores americanos, con esa paralización también absoluta suya de lo que es el ocio, también de las barbacoas, que son típicas de la primavera en los estados de Estados Unidos, bueno, pues todo ello provocó también los brotes que hubo ligados a los propios mataderos. Bueno, pues hubo un desplome del precio del cerdo blanco en Estados Unidos, que hizo que China pues volviera sus ojos hacia el mercado americano de una manera clara, y bueno, pues eso se tradujo en un deterioro también del precio del blanco, porque depende extraordinariamente de lo que están dispuestos los chinos a pagar por ello, ¿eh? Por lo tanto, bueno, eso añadió también una serie de incertidumbres. Nosotros hemos mantenido, bueno, muchos de los que me están escuchando seguro que han estado en algunas de las reuniones que hemos mantenido sectoriales en estas primeras semanas o en estos primeros compases de la crisis, tratando un poco de buscar cuál era la mejor actuación con unos medios limitados, como es normal tener ante una situación que es completamente inopinada y que no ha permitido, con un presupuesto prorrogado desde el año 2018, pues no permite muchas alegrías, ¿no? Pero bueno, sí que apostamos claramente en principio por atender un poco la situación de este sector, y un poco en conversaciones con los representantes del sector y del sector del blanco, pues también de las comunidades autónomas más importantes en el ibérico, hablo de Extremadura, hablo de Andalucía, de Castilla y León, pues pensamos en que quizá la mejor vía era tratar de eliminar cerdos de la cadena del ibérico, es decir, sacrificándolos a pesos y a edades inferiores para que no entraran en la denominación de ibérico, y al mismo tiempo meter estos animales, estas carnes, en el mercado del blanco a precio de blanco, para buscar no compensar a los ganaderos o incluso a los industriales de las pérdidas, porque eso es imposible, ¿eh? O sea, a cada cerdo en aquellas primeras semanas se le perdía muchísimo más dinero, estamos hablando de 160, 180, 190 euros, o sea, lo que los ganaderos nos transmitían eran pérdidas muy importantes, pero sí con la intención de, por así decir, o hablando coloquialmente, que esa bola de producto almacenado que podía ocurrir si no se tomaban este tipo de medidas pesara después en el sector, no solo durante el estado de alarma, sino cuando el estado de alarma pasara, e incluso cuando llegara la recuperación del consumo de una manera significativa. Por lo tanto, no pensamos en dar voy a decir también una frivolidad, en pagarnos una ronda para el sector, bueno, pues vamos a dar unas ayudas. No, lo que pensamos era en retirar aproximadamente 250.000 cerdos que podían llegar a pesar mucho en el mercado, con vistas a facilitar después esa recuperación. Ese fue el objeto de la aprobación, o lo que presidió el objetivo de este Real Decreto de 21 de julio, en el que se establecieron estas ayudas por un montante de 10 millones de euros global, y pensando eso en unos 250.000 cerdos, que era lo que el sector nos transmitía, que era lo que realmente sobraba fundamentalmente en el mercado, para eliminar presión en el mercado. O sea, buscábamos fundamentalmente eso en el corto plazo y en el medio plazo. Es verdad que fue quizá las propias acciones de autorregulación que hicieron algunos ganaderos, algunos industriales, o quizá el anuncio de las ayudas. Es cierto que el precio del ibérico en lonja comenzó a recuperarse pasados, bueno, pues coincidiendo más o menos con la fecha del anuncio de estas ayudas, aunque luego no se publicaron hasta el 21 de julio, pero bueno, estoy hablando del mes de finales de mayo, principios de junio, ¿no? Se produjo esta recuperación, y bueno, pues nosotros hemos mantenido un contacto permanente durante todo el verano con, bueno, pues con las industrias del blanco, del ibérico, con las organizaciones profesionales agrarias, con la interprofesional también, un poquito para hacer un seguimiento de la situación. Y bueno, pues es evidente que la demanda las perspectivas que nosotros teníamos de retirar 250.000 cerdos, pues no se van a cumplir, y nos quedaremos probablemente
aunque ayer se aprobó, hoy es miércoles, sí, ayer el martes se aprobó en Consejo de Ministros la prórroga del plazo de estas ayudas hasta el 15 de noviembre, precisamente porque creemos que hay que mantenerlo abierto por si hay, bueno, pues por si las perspectivas que algunos piensan que puede haber resulta que no son, y realmente seguimos considerando necesario retirar esos animales del mercado del ibérico. Como digo, estará abierto hasta el 15 de noviembre, pero a fecha de esta semana las perspectivas en cuanto a declaraciones de participación por parte de ganaderos estaban en el entorno de los 50.000 cerdos y no de los 250.000. Es verdad, la ayuda está limitada a 40 animales, a 40 euros por animal, está limitada a un número relativamente pequeño de animales por explotación porque son bajo el régimen de minimis, que lógicamente pues tiene muchas limitaciones y por lo tanto, bueno, pues realmente no se ha podido acoger cantidades grandes de animales de un solo productor, sino que han sido unos pocos animales de distintos productores. Es verdad, el régimen tiene rigideces, el régimen es complicado, pero bueno, lo que yo quiero transmitir con esto es que esa posibilidad existe. Cuando esta ayuda empezó a darse y se hablaba de cerdos que podían venderse en el mercado del blanco en aquel momento, pensando en China, pues a un precio de, bueno, pues de 130, 120. La idea era pues precisamente que el productor de ibérico bajara el precio hasta el nivel del blanco y le compensáramos esa bajada de precio a nivel del blanco con estos 40 euros, como digo, por animal. Bueno, la realidad es que la industria del blanco lo que nos decía era que no había tantos ganaderos interesados en vender cerdos casi ibéricos a precio de blanco, ni con ayuda ni sin ayuda. En algunos casos también se nos decía por parte de los ganaderos que es que el matadero exigía una parte muy importante de esa ayuda y por eso tampoco se animaban. Bueno, pues ya digo que aquí siempre cuando una cosa no funciona como queremos, todo el mundo tiene una explicación y probablemente todas son válidas. Y hay un poco una mezcla de todas estas razones, ¿no? Yo ahora querría hacer una serie de reflexiones, ¿no? Primero, las incertidumbres continúan y continuarán, ¿de acuerdo? O sea, si hay alguien que ha pensado salir de la crisis ganando dinero, para mí creo que, bueno, lo demostrará después un poco la realidad que es muy tozuda. Es decir, de las crisis hay que salir y hay que salir perdiendo lo menos posible. Pero la sensación que nosotros tenemos es que en algún caso, bueno, pues se ha pensado que era importante o que era posible jugar con el precio más con la ayuda, pues a lo mejor, y casi mejor ahora no, y bueno, pues a lo mejor todo escampa y entonces yo me quedo un poco otra vez como estaba, ¿no? Como digo, con independencia del comportamiento del precio de la lonja que pues se recuperó efectivamente, tenemos un stock importantísimo y lo dirán luego los representantes del sector que saben mucho más que yo de esto, de jamones colgados y de producto colgado que vamos a tardar en absorber y por lo tanto nuestro objetivo sigue siendo, creo, perfectamente válido, es decir, deshagámonos de producto antes de que sea ibérico. Ese es un poquito el objeto. Luego podemos hablar de que lo que necesitaba el sector era otra cosa. Bueno, se nos ha dicho varias veces que era mejor gastarse el dinero en promoción en vez de gastarse el dinero en retirar cerdos del mercado. Mucha promoción podemos hacer si la gente no consume en los bares porque no hay bares, o si la gente no consume producto ibérico porque el producto ibérico es más caro que el blanco y la situación económica no es para tirar cohetes, realmente la promoción tendrá un efecto limitado, que también la podemos hacer, O sea, nosotros estamos completamente abiertos a esa promoción, pero la primero importante era retirar oferta del mercado y esa era nuestra idea. Luego podemos decir, bueno, hasta el 15 de noviembre tenemos esto abierto, luego podréis venir o podrá venir el sector y decir, oye, darnos alguna cosa más. Es muy difícil, o sea, las medidas del COVID son para 2020, yo no sé lo que pasará el año que viene, qué presupuesto habrá, qué no habrá. Hoy ya teníamos pájaro en mano este año 10 millones de euros que a mí me hubiera gustado utilizarlos con el destino que preveíamos, es decir, aligerar el mercado del ibérico. Aligerar por la vía de quitar oferta, ¿no? Bueno, yo por mi parte podemos decir, pues hemos hecho lo que hemos podido.
La medida ha sido muy trabajada, la medida se estudió muchísimo con representantes del sector, es decir, no es algo que hayamos improvisado, ¿eh? O sea, no nos gusta improvisar y nos gusta hablar con quien sabe, y eso es lo que hemos hecho. Las razones por las que luego la situación no haya sido como pensábamos que podría ser, pues ya nos las explicarán los que saben desde el punto de vista del sector. Y yo, bueno, lo que creo es que ahora cabe reflexionar sobre qué es lo que podemos hacer los siguientes meses a la vista de las incertidumbres que perviven. No solo las derivadas del COVID, sino las que hay derivadas, por ejemplo, de los riesgos de la peste, de lo que puede ocurrir con los mercados mundiales si los mercados exteriores del cerdo ibérico se deterioran porque se pierde poder adquisitivo dentro de nuestros principales clientes, o si la situación de la peste afecta a otros Estados miembros más, ya ha afectado a Alemania y puede empezar a sobrar carne de cerdo a nivel europeo que haga que se hunda todavía o que baje el precio del blanco y eso arrastre un poco el conjunto del cerdo ibérico. Bueno, esos son valoraciones que cualquiera yo creo que podemos hacer y que nos permitirán adoptar decisiones a todos, también a los industriales y a los ganaderos, a la organización interprofesional, a las cooperativas, que al fin y al cabo pues también tienen que reflexionar sobre cuáles son las perspectivas de su negocio y qué es lo que se puede hacer, además de solicitar, bueno, pues medidas a la administración que ya se han solicitado, que ya hemos puesto en marcha algunas y que, como hemos visto, pues no han tenido el efecto deseado. Y luego, a lo largo del debate, pues oye, estoy a vuestra disposición para lo que me queráis contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directora general, por su intervención. Le agradecemos muchísimo las explicaciones y las aportaciones que ha hecho a este foro y comentar a todos aquellos que son oyentes de esta jornada que doña Esperanza de Orellana va a permanecer con nosotros durante toda la intervención de la mesa redonda y estará dispuesta a contestar aquellas preguntas que efectivamente sean de su competencia. Sin más preámbulo, entonces, voy a dar inicio a lo que es la mesa redonda propiamente dicha y, en primer lugar, le voy a dar la palabra a don Agustín González, que es el presidente nacional del sector de porcino ibérico de Cooperativas Agroalimentarias de España. Don Agustín, tiene usted la palabra cuando usted quiera. Muchas gracias. ¿Perdón? Agustín. Ahora sí. ¿Con nosotros? ¿Me oís? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a CaixaBank por la organización de la jornada. La verdad es que para mí es un honor, pero evidentemente creo que no vamos a decirle nada a los oyentes que ya no conozcan cómo es la situación general del sector. Si tuviéramos que hacer un análisis DAFO de cuál son la situación del sector y por simplificar, pues veríamos que las fortalezas que tiene el sector, evidentemente, es la calidad del producto, las debilidades que tiene el sector, bueno, pues gran parte de la burocracia que tenemos incorporada a todo el proceso del ibérico. Como oportunidades, creo que el sector en su conjunto, y cuando hablo del sector, hablo tanto de la industria como de la producción, como de todos los que participan en los canales, ya que esto de hablar de que uno es tan peor que otro o uno mejor que otro, no, el sector es el sector y somos todos, y todos tenemos que contribuir a que las cosas vayan mejor, y si van mal, pues todos seremos responsables. Y las amenazas, pues por ese mismo motivo, creo que las amenazas que tiene el sector seríamos el propio sector, ¿no? Una vez dicho esto, bueno, para mí no vamos a decir nada, el análisis que tenemos de los mercados, ya Esperanza lo ha dicho, pero bueno, yo no me puedo dejar de comentar lo que ya en el mes de junio le dijimos a Esperanza, que sí, con todo el cariño, tanto el Ministerio como ella, como todo su departamento, elaboraron ese Real Decreto. Ella misma ha dicho que ese Real Decreto, su objetivo era sacar 250.000 cerdos del mercado. La realidad es que a día de hoy no llega ni al 2%. Los animales sacrificados bajo ese Real Decreto a la fecha de hoy son unos 5.000, no llegan. Y por lo tanto, bueno, pues no ha sido, efectivamente, no podemos hablar de que sea un éxito. Por el contrario, ya le advertíamos, y yo sé que tiene dificultades por encajar fechas, pero que el sector que se quedaba fuera de ese decreto era el sector más tradicional, el ibérico puro, el que le da la foto a todo el sector,
Sin embargo, pues evidentemente matar ibéricos puros fuera de norma en los meses que contemplaba el Real Decreto no tenía mucho sentido. En definitiva, bueno, esa es la realidad de hoy y podemos argumentar muchas más cosas, se lo dijimos en su momento, pero bueno, aquí estamos para buscar soluciones de futuro y no repetir errores. Podríamos hablar de muchas cosas. Yo creo que el sector, estamos acostumbrados a las crisis, es verdad que no solo el COVID, venimos de 5 años consecutivos con unos sacrificios de más de 3 millones de cabezas, donde desde que se pone en marcha la norma, la parte del sector que más crece es la del cebo intensivo, con lo cual pues eso entra en competencia de precios con, digamos, con el sector o la parte del sector que le da la foto a todo el sector, ¿no? Con el ibérico más tradicional. No obstante, la situación que tenemos, la que tenemos, yo no creo que sea pesimista, no quiero ser pesimista porque aquí no se trata de que la industria esté mal, aquí vamos a estar mal todos y durante mucho tiempo. Y estamos muy acostumbrados a estar mal. Y creo que hemos resurgido muchas veces de la ceniza y lo seguiremos haciendo. No sé, podemos hablar de muchas cosas, pero creo que las soluciones están en buscar salidas, otros métodos, convencer al consumidor que va a tener un producto de mucha calidad a un precio asequible, en contra de lo que decía Esperanza. Los precios van a estar a la altura de cualquier consumidor y en un momento determinado. Hay un dato que es verdad, la economía está mal, la situación general está mal, pero hay que tener en cuenta también, vamos a dar alegría, la tasa de ahorro desde la sociedad es mucho más alta en estos momentos. A lo mejor no salimos a los bares, pero sí nos podemos permitir el capricho de comprar un jamón, una paleta o unos loncheados de cierta calidad en ciertos momentos y comérnoslo en casa con la familia, aunque sea cortita la familia, que da las circunstancias. Pero bueno, en definitiva, creo que se puede buscar soluciones, no de manera inmediata. Si fuéramos asesores de bolsa, la recomendación que yo daría ahora mismo era salir de la inversión. Ese no es el caso, no somos inversores de bolsa, somos por una parte industriales con una existencia grande que no te puedes quitar de en medio, o productores con animales nacidos que no podemos sacrificar. Por lo tanto, hay que aguantar el chaparrón. Aguantando el chaparrón, el sector tiene, y lo ha hecho y lo hemos hecho en otro tipo de ganadería, capacidad de autorregulación. Tenemos que convencernos de que estas soluciones, las soluciones vienen de la autorregulación. Y creo que los datos que podemos tener en las instituciones que nos representan quizás no reflejen la realidad, pero estoy convencido que el número de madres ha bajado, que los ciclos reproductivos se van a disminuir, por lo tanto tendremos tiempo a lo largo de estos años de autorregularnos y volver a aprender de estas situaciones para no volver a repetir estos errores. Son muchos años, siempre tropezamos en la misma piedra, pero bueno, es un poco la dinámica del sector a lo largo de su historia, ¿no? Pero, como decía al principio, siempre que hemos caído, hemos resurgido y así será en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias, Agustín González, presidente nacional del porcino ibérico a nivel de cooperativas agroalimentarias. Luego tendremos la oportunidad de tener un turno de intervenciones y voy a dar la palabra, sin más preámbulo, a Florencio Torres, que es presidente de la Lonja Agropecuaria de Extremadura y de la Asociación de Mataderos en Extremadura. Florencio, cuando usted quiera. Adelante. Gracias, Elena. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias a la Caixa por la invitación que me ha causado para poder explicar un poquito, primero, qué es la lonja, que creo que es un punto de encuentro entre ganaderos, industriales y comercializadores y que aborda cambios importantes gracias al decreto 4427-2020, que doña Esperanza Orellana tiene mucho y muy bien que decir, ya que de las personas que ha estado para su desarrollo, ¿sabes? Que entró en vigor el 1 de julio y que nos permiten pasar de lonjas de productores a lonjas de referencia. Estas lonjas de referencia van a dar datos en Bruselas, a través del Ministerio del Interior, del Ministerio de Agricultura, el Interior no hacía falta aquí, y vamos a conseguir
seguramente ser más claros a la hora de formar las tendencias de precio, porque es una cosa que yo sé que ganaderos y que industriales se llevan quejando mucho tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en la lonja de Extremadura para intentar avanzar con herramientas informáticas y con más claridad para dar estos datos? Pues a través de la Consejería de Agricultura nos hemos puesto de acuerdo con Mercedes Vaquera, que es la presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura, y con don Julián Ramajo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura, que en un tiempo récord nos ha desarrollado una herramienta informática que nos ayuda a orientarnos sobre la evolución semanal del mercado ibérico con datos objetivos. Se ha preparado esto con 3 bloques. Un bloque que dice la tendencia de la lonja del mercado interior, que nos da la estadística y lo que hace nuestra lonja en las semanas anteriores para ver en parte qué viene en la semana en curso. Otro bloque que hablamos de mercados exteriores, que son los precios del resto de las lonjas de Ibérico de España, hemos empezado con la de Ibérico, ¿sabéis?, que cotizan y que nos sirve también de referencia. Y un último bloque, quizás el más importante, que es el chequeo de mercado. Este chequeo de mercado nos va a permitir datos sobre volumen comercializado y sacrificado semanalmente, aportando por producción, mataderos y asici, número de cabezas, peso y precio de estas operaciones. Con el resultado de estos bloques, el sistema elabora una tendencia de precios de mercado semanal. A nivel práctico, con esta información, los componentes de las mesas, a la hora de acordar los precios no vinculantes, pasan de discutir en un campo de golf a discutir en un tema mucho más cortito, más, digamos que empiezan a discutir en una cancha de tenis y quizás dentro de poco en una cancha de ping-pong. Es fácil intentar ir ajustando esto. Esperamos conseguir de este modo más rapidez, objetividad y claridad a la hora de reflejar estas tendencias. ¿Qué esperamos a cambio de este trabajo, doña Esperanza? Que va a ser un buen trabajo, que para la tranquilidad de los trabajadores de las lonjas, que muchos de ellos están en un sin vivir, nos desarrolle usted y su ministerio el punto 2 del artículo 9. Beneficios derivados del reconocimiento de esto a la mayor brevedad posible. Hablando de matadero, la asociación de matadero, hablando de fabricantes, esto de la lonja que está bien, que está desarrollándose con facilidad y donde parece que estamos avanzando bien y por el buen camino, sí que no se nos complica demasiado. Han hecho ustedes un decreto fácil, legible, tiene 7 páginas y un trocín de nada. Pues bien, nosotros actualmente en la norma de calidad del ibérico llevamos 32 páginas y creciendo en lo que es el protocolo. Letra pequeñita, letra apitucuñada, vamos, llevamos ya una novela de tamaño medio. Y tenemos un problema en común, la asociación de mataderos, la asociación de fabricantes, y me consta, porque lo hemos discutido mucho, todos los industriales, que no siquiera nos hemos puesto de acuerdo por completo a la hora de intentar redactar una norma fácil, legible, entendible y sobre todo aplicable, ¿sabes? Está consumiendo más tiempo de nuestros administrativos, más papel, más sofocones, más intranquilidad y más gastos. Y como sigamos así, pronto va a valer un jamón lo mismo que el recibo de la luz. El jamón va a valer 1/3 y el resto va a ser mochila. O le ponemos un poquito de sentido común a esto, o vamos a encarecer mucho el costo y creo que la norma puede acabar en fracaso. Los industriales pagamos la norma y no es barato. Y sería razonable que si pagamos la norma pudiéramos opinar y quizás los primeros, quizás nuestra opinión debiera ser la más escuchada, ya que somos los que tenemos que aplicarla. Pues no, en el Ministerio no estamos representados. ¿Sabe? Entonces, ¿qué pedimos? Yo sé que usted no es culpable de esto. Pedimos sencillez, pedimos facilidad, pedimos criterios claros y no tanta burocracia, porque la burocracia va a acabar asfixiándonos. En cuanto al tema de la pérdida de negocio, no tengo más que decir que lo que ha dicho usted. Perfecto el análisis, no tengo nada. Lo que me manda Miguel Huertas de Madrid coincide en todo, conoce perfectamente el problema, ¿sabes? Añado quizás una cosa, nos falta capacidad en bodegas, no solamente
no es que no vendamos, es que igual no tenemos ganchos para colgar la campaña que viene si no conseguimos sacar jamones al mercado y venderlos. Porque lo han tenido ustedes ya con el vino, ¿no? No ya es que no podamos, que no lo vendamos, es que no sabemos dónde meterlo, ¿sabes? Pues yo me consta que muchas industrias estamos ya teniendo problemas de capacidad, ¿sabes? Es verdad que hemos tenido una ayuda importante ecológico, es verdad que quizá ahora mismo el problema económico de sacrificio no sea el más importante, pero sí es posible que empecemos a encontrarnos con problemas de colocación de las mercancías de esta campaña. ¿Qué me dice Miguel en cuanto a ayudas? Y ahí, claro, nosotros las pedimos todas, con 3 nos arreglaríamos. Habilitar ayudas directas para los colectivos más afectados, hablo de la industria. Acelerar soluciones para el sector del turismo y atender las peticiones que nos vienen haciendo desde la hostelería y restauración. Claro, esto choca un poquito con las medidas anti-COVID, pero es verdad, y los hosteleros se quejan, que van todas por un sitio. Todavía no sabemos si realmente nos estamos contaminando los restaurantes o nos estamos contaminando corriendo. Si nos estamos contaminando los restaurantes, nos estamos contaminando las manifestaciones. No lo sé. Poner en marcha una campaña de promoción, que en eso coincidíamos con ustedes, que se dirija a incentivar el consumo ante la campaña de Navidad. Podría diseñarse una acción multisectorial, conjuntos MAPA, comunidades autónomas y sectores interprofesionales para articular la mencionada campaña. Impulso al comercio exterior, aunque sabemos que todavía en el sector del ibérico no es determinante, sí que podría ayudar. Evitar cualquier iniciativa que afecte al consumo, a la cabeza de la empresa. Bueno, tasas, impuestos, tampoco tiene usted mucho que decirnos en este tema, ni podemos, ni es para solicitárselo a usted. Ahora, defender el sector ante ataques, lunes sin carne, esto ya es divertido, quizás sea cómico. Bueno, lunes sin carne, señor Iglesia, viernes sin carne, según la Santa Madre Iglesia, a ver si al menos se ponen de acuerdo y lo dejan en el miércoles, no sea que nos jodan 2 días. ¿Sabes? Y impulsar la competitividad, esto sí, del sector con medidas de apoyo a proyectos de innovación. Eso sí sería importante. Innovación, ayuda realmente a todo el tema de renovables, sí que nos vendría bien. ¿Sabes? También. Yo sé que todo va a ser imposible, pero bueno, sé que por su parte, en la medida de lo posible, no va a quedar. Decía que le había sobrado algún dinero, creo que tiene dónde gastárselo. Es verdad que nosotros, los industriales del ibérico, como bien ha comentado nuestro compañero Agustín González, no podíamos colaborar mucho en el tema del sacrificio, era más bien un tema que los que podían ayudar eran los del sector del blanco, que se dedican a vender carne en fresco, quizás exportación. Bueno, como usted bien ha apuntado, igual basta que la noticia que se ha dado haya servido como un revulsivo para que la gente se tranquilizase, pero también es verdad que se han quitado muchas cochinas y que se han atostonado muchos lechones. La producción que estimamos que va a haber a medio plazo creo que ha bajado en el ibérico. Y en fin, decirle que desde Extremadura el sector ibérico para nosotros es importantísimo, que fija las personas al terreno y que si cae, caería o si quizá uno de los pilares más importantes de la industria en Extremadura. Nada más y gracias. Muchísimas gracias, Florencio, por tu intervención. Es la visión desde la industria transformadora. Yo, antes de dar la palabra y de formular unas preguntas que nos han llegado a través del chat y otras que tengo vía correo electrónico, quiero darle la oportunidad a la directora general, doña Esperanza de Moraleda, si quiere contestar alguna de las apreciaciones que se han hecho por parte de ambos ponentes, de Agustín y de Florencio. Tiene la palabra, Esperanza. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Agustín y Florencio, por vuestras cuestiones, por vuestras aportaciones. Muy brevemente, 2 o 3 cositas por puntualizar. En el tema de los animales sacrificados, no sé si ha sido Agustín que ha dicho que han sacrificado 5.000. Yo he hablado de 50.000. Os recuerdo que esta norma tiene 2 fases. Una en la que el ganadero dice lo que va a hacer y otra cuando luego los mata, ¿eh? Entonces, son periodos diferentes. Las declaraciones de participación siguen abiertas porque lo hemos prolongado también en el decreto que se aprobó en Consejo de Ministros ayer. O sea, los ganaderos que quieran seguir apuntándose pueden seguir haciéndolo. Las declaraciones de participación hoy por hoy totalizan 50.000 animales. Los que se hayan ido sacrificando, lógicamente, pues serán los que se hayan ido... Vamos, eso yo también quería aquí destacar la colaboración de ASICI, porque es la interprofesional la que está colaborando con nosotros para decirnos qué animales son los que se han sacrificado y se han dado de baja en la norma del ibérico, ¿eh? Que eso es importante, hay que matarlos y sacarlos del canal ibérico.
por eso pusimos muchas condiciones. Y luego en el tema de las lonjas de referencia, para nosotros es un tema importantísimo. Vamos a continuar con el desarrollo de este decreto, que fue un primer paso, pero no es el único. Es muy importante la transparencia en la fijación de los precios y de las condiciones del mercado. Y vamos a seguir trabajando, y ahí sí que me comprometo, Florencio, en continuar trabajando. Y luego lo de la falta de capacidad en bodega, pues claro, pues si por eso buscábamos sacar animales antes de que no quepan, ¿eh? O sea, quiero decir, esas eran las cosas que todo el mundo coincidía que iba a llegar a ocurrir, ¿eh? Entonces, ha ocurrido, puede ocurrir en el aceite, puede ocurrir en el vino, estas cosas pasan. Entonces, bueno, pues en este sentido, seguir insistiendo en que la medida está abierta hasta el 15 de noviembre y que tenemos esa posibilidad. Gracias. Muchas gracias, directora. Una pregunta, y ya más que nada por aclarármelo yo concretamente. ¿El plan de participación se puede presentar hasta qué fecha? Pues en principio el plan de participación me parece que era hasta primeros de septiembre, pero Sí. precisamente el decreto de ayer lo amplió sine die hasta que el régimen acabe, ¿eh? Es decir, esa es un poco la idea. Por supuesto, siempre los periodos de solicitudes terminan el 15 de noviembre, nunca después de ahí, ¿eh? Pero esto está abierto precisamente para poderse hacer todavía hasta 15 de noviembre. Estupendo, muchísimas gracias. Lo digo por aclararlo de cara a los oyentes. Bueno, entonces voy a hacer un pequeño resumen. Tenemos 15 minutos todavía a nuestra disposición para poner sobre la mesa algunos aspectos que creo han quedado suficientemente claros, ¿no? En principio, la intención de esta ayuda al decreto 687 de 2020 sirve fundamentalmente para retirar excedente de producción ahora que tendrá una repercusión evidente en el transcurso de los años cuando esos jamones estén elaborados. En principio, parece ser que el sector ha empezado su inicio de una autorregulación con una disminución de las hembras ibéricas e incluso modificando y alterando los ciclos de producción que habitualmente dan lugar a las producciones que obtenemos. Parece ser que efectivamente la acogida del decreto 687 ha sido bastante menor de lo esperada, probablemente porque no tenemos los canales de conexión apropiados para la exportación de esos canales a China, puesto que son normalmente operadores que trabajan en el sector blanco, y además todo esto ha coincidido con una bajada de los precios en Alemania como consecuencia de la peste porcina africana, con lo cual nuestra capacidad de competencia es un poquito menor, ¿no? Por otra parte, hemos hablado de las lonjas de referencia que comentaba Florencio Torres. Las soluciones que podemos poner sobre la mesa, el que no haya tanta burocracia con esta norma de calidad que es tan extensa y tan compleja, y la posibilidad de hacer unas buenas campañas de promoción para reactivar el consumo, aunque sean los propios hogares, puesto que ya cada vez lo que es el canal Horeca lo visitamos menos y durante menos tiempo, y en ocasiones ni tan siquiera nada, ¿verdad? Bien, entonces, a la vista de eso, yo tengo un par de preguntas que han llegado a través del chat. La primera de ellos dicen que, bueno, que las ayudas que se han planteado desde el Ministerio de Agricultura son un poco de demagogia para de alguna manera fingir que efectivamente se está apoyando el sector. Yo no comparto esa opinión. Creo que el Ministerio ha hecho lo que ha estado en su mano, pero de aquí se deriva una pregunta que yo considero importante. ¿Por qué la Unión Europea, en el momento en que este gobierno nuestro de España solicitó una ayuda al almacenamiento privado, por qué la Unión Europea no es capaz de diferenciar el sector del porcino ibérico del resto del porcino de capa blanca y nuestra coyuntura especial ante este problema de la pandemia de la COVID-19? Obviamente es una pregunta para doña Esperanza Orellana. Pues muchas gracias, Elena, gracias a los participantes también por trasladar sus preguntas o sus dudas. Bueno, lo primero, por supuesto, no puedo estar de acuerdo con que las ayudas hayan sido un paripé, y me van a perdonar también la frivolidad, ¿eh? Como he dicho antes, las ayudas se han trabajado mucho. Hemos hecho muchas reuniones con el sector, hemos hecho muchas reuniones con los industriales del blanco también, que al fin y al cabo eran los que tenían que echarnos una mano, y bueno, pues las decisiones se han tomado de manera conjunta y coordinada, partiendo, por supuesto, del presupuesto que teníamos. Eso es evidente. Yo quiero recordarles que solo se han dado ayudas con presupuesto nacional a lo largo del COVID a 3 sectores: al ovino, que se le dieron 10 millones, al porcino ibérico, otros 10 millones, y a la flor cortada,
que va al Consejo de Ministros de la semana que viene. Es otra situación completamente diferente, de paralización también absoluta de un sector, porque no hubo comuniones, ni fallas, ni Semana Santa, ni Feria de Abril, ni nada de nada. Otros 10 millones. O sea, quiero decir que no ha habido aquí dinero para... Es verdad también que se trasladó a la Unión Europea las necesidades de todos los sectores afectados por el canal Horeca, o sea, por la parálisis del Horeca. La Unión Europea ha reaccionado de una manera muy tímida, con dineros adicionales. Muy poquito almacenamiento privado para ovino, tanto carne como quesos, ovino y caprino, almacenamiento privado para carne de vacuno y también alguna medida en el sector lácteo. No ha habido más fondos, y estos tampoco han sido muchos, no ha habido más fondos adicionales para ningún sector. Fundamentalmente, ¿qué es lo que se busca cuando se pone en marcha la Unión Europea medidas? Busca sectores que estén en toda la Unión. O sea, no hace apuestas para sectores que solo sean de un país o de unos poquitos países. De hecho, que el almacenamiento privado se abriera para el sector de la carne de ovino y caprino fue un guiño a los sectores mediterráneos. Nunca se había abierto estas ayudas al almacenamiento privado y están en la OCM desde la época, vamos, en los tiempos del cuplé. Entonces, realmente, bueno, eso pues era el guiño a los países mediterráneos. Lógicamente, la leche, la carne de vacuno existe en toda Europa y ante una crisis de esta naturaleza, pues la Unión Europea, con poco dinero, lo que busca son sectores con los que, bueno, pues pueda quedar más o menos bien con más países. Esa es un poco la razón. España, desde luego, lo planteó, este sector. Ya no cuento lo que ocurrió con el cochinillo, que eso sí que ya no hay más consumo de cochinillo que en España. Quiero decir, o sea, son cuestiones difíciles de plantear, pero todas y cada una se plantearon. Muchas gracias, directora. Para Agustín también tenemos una pregunta que ha llegado vía correo electrónico que habla, bueno, de la situación inestable del sector, de los ciclos tan poco previsibles y muchos ganaderos están planteando la opción de participar en formatos de integración, aunque como única solución rentable, dicen, ¿no? Pero que la asociación vía cooperativismo podía ser una opción muy viable y quiere saber si el sector cooperativista efectivamente tiene previsto poner en marcha algún tipo de acción para fomentar esta participación de ganaderos en este tipo de estructura asociativa. Bueno, el mundo cooperativo nace en el siglo XIX, o sea que está todo inventado. Hay sectores donde se ha participado más y sectores menos. Mirad, quizás yo como ganadero, cuando empecé en la cooperativa, para mí lo más importante no era el precio que percibía. Para mí lo más importante era que cuando mis animales tuvieran que salir al mercado, pudieran salir al mercado, independientemente del precio. En el cerdo ibérico, los canales tradicionales, todos sabemos cómo se han movido. Tanto la producción como la industria ha sido bastante atomizada, no ha habido integración en ningún sitio y siempre ha sido un trato de confianza, un canal de confianza entre el productor y esto. Actualmente, bueno, las cooperativas que están funcionando en el sector ibérico, que no solo estamos comercializando, estamos transformando y estamos vendiendo productos terminados, que ayer tuve yo mi asamblea. No te puedes ni imaginar la tranquilidad que tenían mis ganaderos, porque saben que cuando llegue la hora de salir los animales van a salir con el peso que tengan que salir. Y nadie preguntó por el precio. Todo el mundo sabe cuál es la situación. Entonces, lo que pasa es que no nos podemos acordar de Santa Bárbara cuando truena. Hay que estar en el día a día. La lista de esperas que hay ahora para entrar, pues bueno, pues hay una lista de esperas. Y evidentemente, ahora todo el mundo quiere garantizarse un puesto. Claro, el puesto hay el que hay, evidentemente. Por lo tanto, el mundo cooperativo lo que da es mucha seguridad, mucha garantía y mucha transparencia. Por lo tanto, ahí estamos y seguiremos estando. Independientemente de eso, yo me gustaría, sin ánimo de acritud, esperanza de verdad, que sé que habéis trabajado mucho, que lo habéis hecho con toda la buena voluntad del mundo. No todos estuvimos de acuerdo en absoluto con la postura. Pusimos otras alternativas encima de la mesa que hubiesen sido mejores, pero los datos de Assisi a los que tú te refieres, animales sacrificados hasta la semana pasada, eran 4.600. Y aunque fueran 50.000, tampoco va a solucionar gran parte de la situación. Sería eso. Y siendo así, incluso el sector tradicional, el ibérico puro,
como propusimos haber sacado primales en el último trimestre del año, sacarlo de la montanera, hubiese despejado mucho esa montanera, esa alimentación, hubiese sido producto de más calidad y hubiese sido una inversión bastante menor. Pero bueno, estamos aquí no para criticar, sino para buscar soluciones, pero reconozcamos que las soluciones hay que buscarlas. Lo que no podemos es tratar de poner algo que si no funciona, pues tratar de que funcione de otra manera. Y no se niegan ni la buena voluntad, y yo no entro si es demagogia o es política. No nos interesa la política, nos interesa el día a día en las explotaciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Creo que sí, que el mundo cooperativo, por supuesto, que funciona, y en las 3 comunidades autónomas, tanto en Extremadura como en Andalucía, como en Castilla y León, hay experiencia y hay cooperativas que están funcionando y que no vamos a inhibirnos de los problemas que vamos a tener todos. Pero bueno, que cuando los cochinos tengan 14 arrobas se lleven al matadero, bueno, pues eso es una alegría. Porque hay un refrán que dice que Dios nos libre de cochinos gordos y de vacas flacas. Pues lo peor que hay es tener cochinos gordos y que no hagan lo mismo que hizo un ganadero del Alhorno un año que lo desengordó para volverlo a engordar al año siguiente, ¿no? Correcto, Agustín, ha sido bastante ilustrativo el ejemplo. Efectivamente, también yo puedo comentar que he recibido noticias de alguna empresa elaboradora que está dispuesta a contratar más espacio de almacenamiento, porque no cabe duda que comprar animales de montanera, de bellota, de calidad excelente, a un precio más que asequible y esperar una venta de ese producto dentro de 3 años a un precio muy superior es un negocio redondo y en cualquier caso compensa incluso el ampliar la capacidad de almacenamiento para colgar esos productos. Pero bueno, fuera de esto, que es una cuestión meramente anecdótica, es verdad y es cierto que la situación tanto del sector primario como del sector transformador no es nada halagüeña y que no tiene perspectivas de solucionarse inmediatamente. Desgraciadamente nos va a hacer mella en la campaña de Montanera con unos primales que están un 30% más baratos que la campaña del año pasado y bueno, vamos a ver cómo lo terminamos, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta a Florencio porque tengo aquí 2 preguntas para él que tiene mucho que ver con su presidencia de la lonja, en primer lugar, que por qué el cebo de campo tiene esa diferencia de €1 exclusivamente con el cerdo de cebo, ¿no? O por qué la industria transformadora es tan reticente a facilitar ciertos datos dentro de la web y la aplicación Ítaca para conocer un poco el estado de la situación de la industria. No sé si tiene algo que contestar al respecto, Florencio. Bueno, tú sabes que el cerdo de campo, quizás el problema esté más en la norma que en la industria, ¿no? Si mal no recuerdo, había un cerdo de campo de 15 cerdos hectáreas y otro de 100 cerdos hectáreas, ¿no? No sé si ha cambiado, pero me suena de que era así. Si realmente es así, 100 cerdos hectáreas, pues no es más que un cerdo de cebo de los nuestros extremeños que toman el sol. Quizás sea un tema que haya que derivar a la norma a los ganaderos para hacer un cerdo de campo de verdad. Entiendo, en Extremadura hemos entendido siempre que eran 15 cerdos hectáreas. En cuanto no se resuelva eso, mala solución podemos dar a los industriales que sabemos algo de cerdos. Y la diferencia, lo que me cuenta en cuanto a retirada no somos yo al menos en mi industria no soy reticente a facilitar datos. Lo que pasa es que estamos asustadísimos, no sea que nos pidan un papel y nos hagan otra norma y nos hagan otra inspectora y otra carga de papeles. Creo que la herramienta está si se dota de potencia informática. Porque si nosotros tenemos los crotales o los no recuerdo la palabra. Los precintos que ponemos en los cochinos, que los tenemos así y tenemos la salida, y eso pasa informáticamente todo, pues 2 más 2 menos 1, ya sabemos lo que son, 3. O sea, que quizás sea un tema más de reforzar el tema informático y de no pedirnos, por Dios, más papeles porque, vamos, acabaremos todos novelistas. Muchas gracias, Florencio. Tengo un par de preguntas para terminar. Lo siento, me gustaría que pudiéramos estar mucho más tiempo, pero el tiempo es el que tenemos disponible. 2 preguntas para la directora general. En primer lugar, ¿qué espera España para poner en marcha un control sobre la fauna silvestre, el jabalí concretamente, para evitar una propagación inadecuada de la peste porcina africana? Y esos costes mínimos que efectivamente puede tener un productor garantizados a través de la ley de la cadena alimentaria, ¿es factible para el ibérico? ¿En qué nos vamos a basar para ello?
Bueno, dos cuestiones. Empiezo por la de el control de la población de jabalíes y la peste. Bueno, efectivamente estamos asistiendo a una proliferación de focos de peste en Europa vinculada a jabalíes. Realmente lo que ocurre aquí, es decir, el exceso de población de jabalíes es un problema que se está dando en casi toda Europa. Ayer precisamente tuvimos aquí comité de caza, porque bueno, una de las cosas que tras la última reestructuración le ha tocado a mi dirección general son los aspectos de caza, es decir, ahora también está vinculado a nuestra dirección. Entonces, precisamente ayer hablando con las comunidades autónomas de esta cuestión, bueno, hay una estrategia, está en elaboración una estrategia nacional cinegética, pero en el intermedio ha llegado la peste ligada a los jabalíes, ha llegado la preocupación y la Unión Europea nos obliga a los Estados miembros a tener una estrategia de control de la población de jabalí presentada en Bruselas antes de que acabe el año. Es decir, se está trabajando mucho con comunidades autónomas, con el sector cinegético, para el control de la población de jabalíes. Ayer alguna de las cuestiones que se planteaban es que si a lo mejor es insuficiente contar solo con los cazadores. Es decir, estamos poniendo en los hombros de los cazadores el controlar un problema de exceso de población que tiene implicaciones pues, medioambientales, implicaciones sanitarias, la de la peste, implicaciones económicas, es decir, bueno, incluso de salud pública puede llegar el caso. Estamos hablando de tuberculosis, por ejemplo, que es otra enfermedad transmitida por la fauna silvestre y que tiene efectos en las personas, ¿no? Entonces, realmente esa estrategia, que como digo, es una estrategia que se está ultimando ahora, a la que tendrán acceso todo el sector dentro de muy poquito, porque empezará a discutirse también con organizaciones, ahora mismo ya digo, está solo a nivel comunidades autónomas, pues contempla eso, aumentar los puntos de muestreo, incrementar la presión de control de poblaciones donde se determinen incrementos poblacionales por encima de unos umbrales, etcétera, etcétera. Es un trabajo inmenso que está en manos de las autoridades de las comunidades autónomas, que ayer precisamente los responsables cinegéticos se quejaban amargamente de que tenían pocos medios, y por eso creo que es muy importante reflexionar, y ayer hacía yo esta misma reflexión sobre ese concepto ahora internacional del One Health, es decir, una salud. Es importante la salud del medio ambiente, de las personas y de los animales de una manera global, y no podemos tirar de un lado de la manta para que se nos destapen los pies en el otro lado. Es decir, tenemos que trabajar teniendo en consideración todas las cosas y tenemos que ajustar nuestros medios humanos y materiales también a ese concepto de One Health. En cuanto al tema de la ley de la cadena, bueno, realmente el Real Decreto Ley 5 lo que hacía era modificar una ley que existe desde el año 2013. Es decir, ya hay una ley que exige que haya contratos, que haya pagos en unos plazos. Esto lo digo porque hay algunas reuniones con sectores que parece que nos hemos desayunado ayer con la obligación de contratos. No, eso está desde 2013. O sea, vamos a ir separando cada cosa. ¿Cuál es la novedad ahora? Pues que el contrato y el precio, sobre todo, que se pague, tiene que cubrir los costes de producción del eslabón inmediatamente anterior. Eso vale para el ganadero que vende a un industrial, pero también para la industria que vende a un distribuidor. O sea, eso vale para toda la cadena. Y entonces ya viene todo el mundo, ¿pero esos costes cuáles son? ¿Los que determina el ministerio? ¿Hay unos costes? No. Todos sabemos que cada uno tiene sus costes. Es decir, no hay dos explotaciones con los mismos costes. No tiene que haber una explotación, y estoy hablando de cebo, por poner, que tenga 1000 cerdos con una que tenga 100, ni con una que está integrada en un modelo de un tipo o en un modelo de otro que está desintegrada completamente. Es decir, los costes de cada uno son los que son. Y a mí hay veces que me dicen, pero bueno, es que un agricultor o un ganadero no sabe sus costes. ¿Cómo? O sea, todo el mundo tiene que saber sus costes. ¿Cuál es el problema? El problema no es que no sepamos los costes, el problema es que no tenemos fuerza para sentarnos a negociar, los ganaderos. Y ahí están los deberes también del sector, que hablaba antes Florencia, cuando hablaba de las cooperativas. Yo creo que todo lo que es integrarse en organizaciones que te permitan una mejor posición de cara a negociar es importante. Dicho eso, ¿qué ocurre cuando un ganadero que no tiene esa capacidad de negociar conjuntamente y de sacar un precio razonable, le están ofreciendo un precio por debajo de coste, que en una situación de crisis como esta es lo más razonable que ocurra? Es decir, eso puede ocurrir. Pues bueno, aquí es donde empieza ya un poquito el terreno pantanoso.
puede haber la posibilidad de auditar tus costes y decir, mire usted, yo tengo costes más altos de lo que me ofrecen y entonces yo presento una denuncia en AICA, ¿vale? Eso puede ser, es perfectamente posible, pero lógicamente en una situación como la que tenemos ahora tenemos que tener en consideración que nadie está obligado a comprarnos, ¿vale? O sea, yo tengo unos costes y le pido a un industrial que me compre por encima de costes y el industrial puede decirme perfectamente, pues no te compro. Es decir, ahí es donde entra ya la capacidad de negociación y donde tenemos que entre todos, fundamentalmente entre compradores y vendedores, hacer pedagogía e intentar que calen cada vez más dentro de las formas de negociar, aparte de ese trato de palabra que decía Agustín, que ha sido tradicional en este sector, pues a lo mejor hay que empezar a sentarse, a hablar de costes, a firmar contratos un poquito más estables, no a que me quiten los cerdos de encima, que es que te estoy oyendo hablar, Agustín, y me da un poquito de apuro. Es decir, yo creo que un productor de ibérico tiene que aspirar a más que a que le quiten los cerdos de encima antes de que engorden demasiado. O sea, si es así como ocurre, que es verdad, tenemos mucho camino por recorrer, con ley o sin ley, pero aunque solo sea en organización propia sectorial. Gracias. Muchísimas gracias, Esperanza, directora general. Bueno, ya hemos superado en más de 5 minutos el tiempo que disponíamos. Agustín, ¿quieres tomar la palabra? Te doy un momentín muy cortito. Venga. Por alusiones, Esperanza, evidentemente, bueno, quiero aclarar, no queremos que nos quiten los cerdos de encima. Desde el punto de vista de cooperativa, nosotros en Cerdo Ibérico no vendemos cerdos, vendemos jamones y vendemos productos elaborados. Entonces, ahí tenemos el valor añadido. O sea, que no nos queremos quitar los cerdos de encima. En cuanto a la cadena de la ley alimentaria, sí, para llevarla a cabo habrá que hacer lo que hizo el del horno, desengordar los cochinos hasta esperar que mejoren los precios, porque este año vender por encima del coste o con el coste de producción lo vamos a tener complicado. No solo los cerdos, en muchos otros sectores. Pero bueno, es lo que hay. En fin, nosotros, en fin, la ley es la ley, pero bueno, la utopía también es la utopía, ¿eh? Lo siento mucho, pero... Bueno, Agustín, la ley tiene margen de mejora, que ahora va a empezar el trámite parlamentario de la modificación de la ley de la cadena. Esperemos. Y vuelvo a decir lo mismo, nunca nos ha importado nada tratar de mejorar las cosas. Encantado. Yo sí quisiera terminar, Elena, bueno, siempre me gusta terminar con alguna frase, un poco en positivo, y creo que el éxito en la vida no se mide por los logros, por lo que se logra, sino por los obstáculos que se superan. Entonces yo creo que ahora tenemos tarea para llegar a un buen éxito si somos capaces de superar todos los obstáculos que tenemos. Muchas gracias. Tienes toda la razón, si lo superamos, la pica en Flandes, como digo yo habitualmente. Bueno, muchísimas gracias a todos, lamento que no dispongamos de más tiempo. Gracias a vosotros como ponentes por vuestra facilidad, vuestras aportaciones. Gracias a todos aquellos que han estado como visitantes y oyentes de esta jornada. Y por supuesto, muchísimas gracias a Agrobank. Y esperamos, y yo les pido desde aquí, que por favor repitamos algo similar a esto dentro de unos meses para que podamos contar algo un poquito con una perspectiva más halagüeña, que sería muy favorable para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. A ti, Esperanza.